La mayoría de las personas pasa por alto el primer indicio más accesible de un diamante real. Un destello tenue, no exagerado, que ocurre incluso bajo luz suave. Este brillo no es el destello multicolor de un cristal cortado, sino una refracción más sutil que, sin saberlo, muchas veces queda atrapada en la suciedad de una piedra sin pulir o en una joya antigua de familia. En ocasiones, ese anillo olvidado en un cajón o esa piedrecilla hallada en una corriente seca puede guardar un valor que nadie pensó en verificar. Lo que diferencia un diamante desde el principio no es su belleza, sino su resistencia. Su dureza extrema, valor 10 en la escala de Mohs, significa que incluso tras años enterrado o expuesto, puede conservar aristas vivas o superficies con escaso desgaste. En campo, esta durabilidad es clave. Mientras otros minerales pierden forma o brillo al rodar río abajo, un diamante crudo puede conservar su hábito cristalino, a menudo octaédrico o redondeado con facetas planas naturales. Muchos lo confunden con cuarzo o circón por su color claro o marrón tenue, pero el peso y el tipo de reflejo ya sugieren algo más. En joyería heredada, otro indicio temprano está en el engaste. Diamantes antiguos solían colocarse en monturas robustas, a veces de platino o oro grueso, no por estilo sino por necesidad técnica. Si una piedra que parece vidrio resiste rayaduras y sigue bien montada después de décadas, conviene someterla a prueba. Basta con un primer paso casero: usar papel de lija de carburo de silicio, dureza 9. Si la piedra no muestra rasguño visible al frotarla con suavidad, es señal de seguir. Aún así, no todo lo que resiste es diamante. Algunos sintéticos, como la moisanita, también son extremadamente duros y visualmente parecidos. Pero en este punto, lo que separa una simple sospecha de una investigación real es la atención al detalle y el deseo de verificar. Porque si esta pequeña pista no se descarta aquí, puede llevarnos a una cadena de pruebas reveladoras. Y ahí surge la pregunta esencial: ¿cómo empieza uno a distinguir lo extraordinario desde lo aparentemente común, incluso sin equipo? La respuesta se encuentra en la observación directa. ¿Qué tipo de brillo tiene realmente esa piedra? ¿Cómo se comporta bajo luz difusa? ¿Qué forma mantiene en bruto? Estas preguntas guiarán el siguiente paso: reconocer los indicios visuales que marcan la diferencia. Uno de los errores más comunes al evaluar una piedra es confiar exclusivamente en el brillo. Muchas imitaciones, vidrio, circonia cúbica, moisanita, pueden brillar intensamente bajo la luz directa, y de hecho lo hacen de manera más espectacular que un diamante natural sin cortar. Esto confunde al ojo inexperto. Pero un evaluador atento no busca solo el brillo, busca el tipo de brillo. El diamante genuino muestra un lustre adamantino, una mezcla única de claridad vítrea y un reflejo blanco intenso, casi aceitoso, que no emite colores dispersos sino una blancura densa. Bajo luz tenue, este tipo de reflejo es más difícil de falsificar. Pero el hábito cristalino es aún más revelador. La mayoría de los diamantes naturales encontrados en bruto presentan formas octaédricas, dos pirámides unidas por la base, o dodecaédricas más redondeadas, con caras planas y bordes relativamente nítidos. Incluso los que han sido erosionados por el transporte fluvial conservan cierta simetría, un rasgo que no aparece en fragmentos de vidrio ni en piedras sintéticas mal procesadas. Si se observa una piedra transparente o marrón claro con bordes geométricos definidos y sin burbujas internas, conviene no descartarla. El examen visual debe continuar con una lupa de 10 aumentos. Aquí, el objetivo no es ver belleza, sino estructura. Un diamante real no presenta burbujas ni patrones de remolino como el vidrio fundido. Puede tener inclusiones, sí, pero estas suelen ser minerales acompañantes, como cristales oscuros o hilos metálicos internos, no cavidades de aire. Además, bajo buena iluminación, el diamante refleja la luz con una nitidez que parece cortar el fondo de la lupa. Esta sensación de dureza óptica es muy específica y difícil de describir, pero notoria cuando se compara con cuarzo o circón. El siguiente nivel de análisis, aún sin herramientas eléctricas, es observar cómo la piedra manipula la luz. Una prueba sencilla consiste en colocarla sobre una hoja de papel con líneas finas. Si puedes ver claramente las líneas a través de la piedra, es casi seguro que no es un diamante. El diamante tiende a dispersar la luz de forma que distorsiona o elimina lo que hay detrás, incluso si es transparente. Esta prueba no es definitiva, pero puede ayudar a descartar falsos evidentes. El hábito, la forma en que una piedra crece y se presenta naturalmente, guarda las pistas más fiables en esta etapa temprana. Brillo y transparencia impresionan, pero la geometría y el comportamiento de la luz son más difíciles de fingir. Sin embargo,
A medida que los candidatos se vuelven más convincentes, los errores también se vuelven más costosos. ¿Qué prueba simple puede filtrar imitaciones aún más parecidas antes de usar equipos profesionales? La respuesta se esconde en el peso. Y eso veremos en el siguiente paso. Muchos buscadores novatos se dejan llevar por lo visual, pero los recolectores experimentados saben que una pista clave no se ve, se siente. El peso específico, también conocido como densidad aparente, es una de las formas más rápidas y confiables de detectar una anomalía valiosa entre piedras comunes. Y lo mejor es que no requiere balanzas ni fórmulas complejas en esta fase inicial. Basta con tener suficiente experiencia en la mano. Un diamante tiene una densidad de aproximadamente 3,52 G/cm superíndice 3, notablemente más pesado que el cuarzo, 2,65, el vidrio, 2,5, o incluso el zircón, 4,6, aunque este suele descartarse por otros rasgos antes. Aunque la diferencia con el cuarzo puede parecer leve en números, en la práctica, cuando se tiene un grupo de piedras del mismo tamaño aparente, una piedra con masa significativamente superior llama la atención enseguida. Es el clásico peso que no cuadra. La técnica consiste en comparar piedras similares en tamaño y forma. Si encuentras un ejemplar claro, con hábito definido, y que al levantarlo en la palma resulta más denso que el promedio de su entorno, vale la pena separarlo. Un truco común en campo es usar frascos pequeños llenos de agua y observar la tasa de caída. Las piedras más densas se hunden más rápido. Aunque rudimentario, este método puede eliminar rápidamente candidatos ligeros y falsos. Para joyas, la percepción de peso también ayuda. Si tienes un anillo antiguo con una piedra grande pero sorprendentemente ligero en conjunto, probablemente se trate de un simulante de bajo costo. Por el contrario, una joya con una piedra clara, de corte sencillo, que aporta un peso notable en proporción al metal puede justificar pruebas más avanzadas. El peso también puede jugar en contra. Ciertos simulantes como la moisanita o el zircón tienen densidades similares o mayores, lo cual puede hacerlos pasar esta prueba. Por eso, el peso no se usa para confirmar, sino para seguir descartando. Es una etapa de filtro, no de veredicto. Esta sensación táctil, combinada con el análisis visual y estructural previo, forma un trío de filtros iniciales sorprendentemente potente. Y cuando varias señales convergen, brillo adamantino, hábito geométrico, peso elevado, es momento de pasar al siguiente paso: buscar señales indirectas a través del campo magnético. Porque el diamante puede no ser magnético, pero sus compañeros de viaje sí lo son. Aunque el diamante en sí no es magnético, el entorno geológico que lo genera suele contener minerales que sí responden a campos magnéticos. Este hecho, poco conocido fuera de los círculos especializados, permite usar un simple imán como herramienta de prospección inicial, tanto en campo como al revisar concentrados de tamiz o batea. Una respuesta magnética puede no señalar directamente al diamante, pero sí a su entorno probable. Los diamantes se forman en condiciones extremas de presión y temperatura, casi exclusivamente en rocas ígneas profundas llamadas kimberlitas y lamproitas. Estas rocas suelen ascender a la superficie en forma de diques o chimeneas volcánicas, arrastrando consigo una serie de minerales indicadores, como la ilmenita, la magnetita, el granate piropo, la cromita y la espinela. Varios de estos minerales tienen propiedades magnéticas o al menos responden a imanes de neodimio moderadamente potentes. El proceso es sencillo. Al trabajar en un arroyo o zona de acarreo, se tamiza el material más grueso y se concentra el fino. Luego, se extiende el concentrado en una bandeja plástica y se pasa el imán por encima, envuelto en una bolsa delgada para facilitar la limpieza. Si parte del material responde y se adhiere al imán, conviene observar con lupa. Podrían tratarse de granos negros con brillo metálico, típicos de ilmenita o magnetita. Su presencia justifica una búsqueda más detallada en ese mismo entorno. Este tipo de señal también es útil al revisar piedras sueltas recogidas por intuición. Si alguna viene acompañada por partículas metálicas oscuras que se mueven con el imán, hay una historia geológica interesante detrás. En el caso de joyas antiguas, aunque el imán no afectará al diamante, puede revelar si la montura está compuesta de metales ferrosos de baja calidad, lo que podría contradecir la autenticidad de una supuesta joya con piedra valiosa. No es raro que recolectores de superficie pasen por alto estas piedras negras por considerarlas basura. Sin embargo, en exploración diamantífera seria, se busca primero a los compañeros, los minerales indicadores, antes que al diamante en sí. Son ellos los que marcan el rastro geológico y justifican el uso de herramientas más avanzadas. Una respuesta magnética positiva, por tanto, no prueba que haya un diamante,
pero sí puede marcar un lugar para tamizar o cribar con más atención. Y eso lleva al siguiente paso lógico: separar los materiales por tamaño y densidad usando agua y movimiento, para dejar que los candidatos más pesados y resistentes revelen su secreto. ¿Cómo se hace esto con eficacia sin maquinaria? Con el método más antiguo y aún vigente: el bateo preciso. Pocos métodos han perdurado tanto tiempo en la historia de la búsqueda mineral como el uso del tamiz y el bateo. Esta técnica, asociada tradicionalmente al oro, es igual de efectiva en la identificación de concentrados pesados que podrían contener diamantes o sus minerales indicadores. Y lo más relevante, se puede realizar con herramientas básicas, en campo, y sin conocimientos técnicos previos. La primera etapa es la clasificación granulométrica. Se recomienda utilizar al menos 2 tamices metálicos o de malla plástica, uno de malla número 20, 0,85 milímetros, y otro más fino, como el número 40, 0,425 milímetros. Este paso permite dividir el material recogido en 3 fracciones: grueso, potenciales cristales enteros; medio, donde suelen encontrarse minerales indicadores; y fino, concentrado potencialmente útil, pero de difícil lectura visual. Con el material separado, se procede al bateo. Para esto se usa una batea plástica negra o verde, de preferencia con fondo plano y bordes estriados. La técnica consiste en llenar la batea con material tamizado, sumergirla parcialmente en agua y realizar movimientos suaves y circulares para suspender el material más liviano. Al inclinarla hacia adelante, los sedimentos claros y ligeros se eliminan, mientras que los más densos, como granates, cromita, ilmenita o incluso pequeños diamantes, se asientan en el fondo trasero. Los diamantes, debido a su alta dureza y forma compacta, tienden a permanecer en el fondo, especialmente si están limpios y libres de arcillas. El color también puede ayudar. Aunque muchos imaginan diamantes completamente incoloros, en bruto suelen presentarse en tonos marrón claro, amarillentos, grisáceos o incluso verdes y rosados pálidos. Su superficie puede ser mate o translúcida, pero la geometría suele destacar. Una buena práctica durante el bateo es observar con lupa cada partícula que permanezca en el fondo después de varios lavados. Cualquier grano que presente caras planas, bordes rectos o geometría octaédrica debe separarse. También conviene guardar muestras de los minerales acompañantes que se repiten. Si se detecta una concentración inusual de magnetita, granate o ilmenita, puede ser señal de que se está cerca de una fuente primaria. Este proceso, meticuloso pero accesible, transforma kilos de sedimento en un pequeño frasco con potencial real. Lo importante no es solo encontrar una piedra brillante, sino interpretar el patrón que emerge del concentrado. Si en más de una batea aparecen partículas pesadas, brillantes o estructuradas, el entorno merece atención. Pero incluso con una muestra prometedora en mano, aún hay imitaciones muy convincentes que pasan todas estas pruebas físicas. Para dar el siguiente paso, detectar lo que no se ve a simple vista, es momento de usar una herramienta tan sencilla como reveladora: la luz ultravioleta. Porque el diamante puede emitir un rastro invisible que pocos conocen, pero que marca la diferencia. Cuando las pruebas visuales, de forma y peso, sugieren algo prometedor, llega el momento de buscar pistas invisibles al ojo desnudo. Una linterna de luz ultravioleta de onda larga, accesible, portátil y económica, puede revelar un fenómeno característico de muchos diamantes: la fluorescencia azul. Aunque esta reacción no es exclusiva ni universal, puede ser un indicio más en el rompecabezas de autenticación. Al iluminar un diamante potencial en un entorno oscuro con luz UV, aproximadamente 365 nm, algunos ejemplares emiten un resplandor azul brillante. Esta fluorescencia proviene de impurezas internas, principalmente nitrógeno, que alteran la forma en que la piedra interactúa con la radiación. Aproximadamente entre el 25% y el 35% de los diamantes naturales muestran fluorescencia azul fuerte. El resto puede ser débil, moderada o nula. Esto significa que su ausencia no descarta la autenticidad, pero su presencia puede respaldar una hipótesis. El comportamiento bajo UV también sirve para descartar simulantes. El vidrio y la mayoría de los cristales sintéticos no reaccionan a la luz ultravioleta, o lo hacen de forma diferente, tonos verdes, amarillos o sin brillo alguno. La moissanita, en cambio, puede mostrar una fluorescencia blanca o verdosa, y el zircón tratado puede reaccionar con un brillo anaranjado. Estos matices, aunque sutiles, ayudan a reducir falsos positivos. En algunos casos, una piedra puede exhibir zonificación de fluorescencia, áreas que brillan con distinta intensidad, lo cual sugiere crecimiento natural y es difícil de replicar en simulaciones. No obstante,
También existen diamantes sintéticos que exhiben fluorescencia, especialmente los creados por métodos HPHT, alta presión, alta temperatura. Por eso, la fluorescencia es útil como herramienta de criba, pero no como veredicto. Un fenómeno relacionado que conviene observar es la fosforescencia, el resplandor que persiste brevemente tras apagar la luz UV. Algunos diamantes azules naturales, como los del tipo IIB, muestran este efecto, aunque es raro en piedras halladas sin corte ni clasificación. Su presencia, sin embargo, puede indicar una procedencia excepcional. Para obtener resultados claros, conviene realizar esta prueba en un entorno lo más oscuro posible, usando una linterna confiable de luz UV de onda larga. También se recomienda observar la piedra desde varios ángulos, ya que la fluorescencia puede ser direccional o superficial. Registrar estos efectos en fotos o vídeos facilita comparaciones posteriores, especialmente si se busca certificación profesional más adelante. La fluorescencia, entonces, no prueba que una piedra sea diamante, pero cuando coincide con otras señales, peso, forma, dureza aparente, asociación mineral, fortalece el caso. Y es aquí donde la ciencia del calor entra en juego, porque un diamante verdadero no solo refleja y resiste, también conduce de forma única. La próxima prueba casera con un medidor térmico puede ser decisiva para eliminar los imitadores más persistentes. En el mundo de las pruebas caseras para identificar diamantes, pocas son tan directas y eficaces como la medición de conductividad térmica. El diamante es uno de los mejores conductores térmicos que existen entre los materiales naturales. Disipa el calor casi instantáneamente. Este comportamiento, poco intuitivo para una piedra, permite usar dispositivos portátiles, probadores térmicos, que aplican una sonda caliente a la superficie del material y miden cuán rápido se enfría. Un verdadero diamante conducirá ese calor tan rápido que el aparato lo identificará como tal en cuestión de segundos. Estos dispositivos, disponibles por precios accesibles en plataformas en línea, suelen emitir un sonido o encender una luz específica cuando detectan una tasa de disipación compatible con diamante. El margen de error es bajo, siempre que la piedra esté limpia, seca y bien sujeta durante la prueba. Pero aquí es donde la técnica se vuelve crítica. Muchos falsos positivos ocurren cuando la piedra está montada en metal, que también conduce el calor rápidamente. Por eso es esencial aislarla lo mejor posible. Si está en un anillo, debe tomarse solo por los bordes del engaste, o idealmente extraer la piedra si es posible. Además, si la piedra está sucia, con grasa, humedad o residuos, el resultado puede ser erróneo. Una limpieza con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa es suficiente para garantizar una superficie adecuada. Este método es particularmente útil para eliminar sospechosos comunes. El vidrio, la circonia cúbica, los cristales sintéticos y el cuarzo no conducen el calor a la misma velocidad que el diamante, por lo que serán descartados rápidamente. Incluso algunas moisanitas, que se acercan mucho al diamante en dureza y apariencia, fallan esta prueba, aunque algunas de alta calidad pueden engañar ciertos modelos de probadores. Por eso, si una piedra pasa la prueba térmica, no es una confirmación absoluta, pero sí un filtro poderoso. Combinar esta lectura con las observaciones anteriores, peso, forma, fluorescencia, resistencia al rayado, reduce dramáticamente la probabilidad de error. La ventaja de esta herramienta es que permite tomar decisiones rápidas sin dañar la piedra. Es ideal para ferias, mercados, herencias familiares o hallazgos de campo donde no se puede acceder fácilmente a un laboratorio. Y cuando el resultado es positivo, es momento de profundizar. Pero aún queda una amenaza silenciosa. Algunas moisanitas de última generación pasan la prueba térmica. ¿Cómo desenmascararlas? Ahí entra la conductividad eléctrica. Porque si algo distingue al diamante real del impostor más parecido, es cómo reacciona a la electricidad. A medida que los falsos positivos se vuelven más sofisticados, la prueba térmica deja de ser suficiente. Las moisanitas de alta gama, especialmente las fabricadas con precisión para el mercado de joyería, pueden engañar incluso a dispositivos térmicos bien calibrados. Pero hay una propiedad que las traiciona casi siempre: su conductividad eléctrica. Mientras que los diamantes naturales no conducen electricidad en condiciones normales, las moisanitas sí lo hacen. Esta diferencia ofrece un filtro decisivo. Con un medidor de conductividad eléctrica, herramienta común en evaluaciones gemológicas profesionales, aunque también disponible en versiones portátiles combinadas con probadores térmicos, se puede aplicar una ligera corriente a la superficie de la piedra. Si hay paso de corriente, la piedra es conductora, lo que descarta automáticamente al diamante natural. Si no hay reacción, y ya pasó las pruebas de dureza, forma,
densidad y conducción térmica, la probabilidad de que sea un diamante auténtico se dispara. Es importante usar el dispositivo correctamente. La piedra debe estar seca, sin residuos aceitosos, y con contacto firme entre la sonda y la superficie. No hace falta aplicar fuerza, pero sí precisión. Una lectura positiva en conductividad eléctrica no significa necesariamente que se trate de moisanita. Algunas espinelas sintéticas también conducen ligeramente, pero si basta para eliminar al diamante de la lista de posibilidades. Este paso es particularmente útil en joyas antiguas o no certificadas. La industria moderna ha inundado el mercado con simulantes de alta precisión, y muchos comerciantes o herederos no son conscientes del engaño. Con esta prueba, un comprador puede protegerse ante una compra costosa, y un vendedor puede justificar el valor real de una pieza genuina. Hay un dato que sorprende incluso a coleccionistas veteranos. Algunos diamantes azules tipo IIB, que contienen boro, pueden conducir ligeramente la electricidad. Pero estos son extremadamente raros, caros, y en bruto suelen tener un tono azul grisáceo reconocible. Si la piedra es clara o marrón y resulta conductora, es casi seguro que no es un diamante. Aquí, entonces, la conductividad eléctrica actúa como un portero final. Permite pasar solo a las piedras que han resistido todas las pruebas físicas, térmicas y ópticas. Si una muestra supera este umbral, vale la pena invertir tiempo en pruebas más profundas o incluso enviar al laboratorio. Pero antes de cantar victoria, hay un viejo impostor que sigue confundiéndolo todo: el zircón. Su aspecto, peso y comportamiento pueden imitar al diamante hasta etapas muy avanzadas. ¿Cómo se le desenmascara de forma fiable? La respuesta está en su fragilidad y en cómo reacciona a una simple lupa bien usada. Entre todos los simulantes naturales, el zircón es, sin duda, el más astuto. No debe confundirse con la zirconia cúbica, sintética y de uso comercial. El zircón es un mineral real, presente en la naturaleza, que puede parecerse peligrosamente a un diamante, especialmente en forma incolora o ligeramente amarilla. Su alta densidad, su brillo vítreo fuerte y su transparencia engañosa lo convierten en uno de los falsos positivos más comunes, tanto en joyería antigua como en hallazgos de campo. El primer indicio para sospechar de un zircón es su densidad. Ronda los 4,6 G/cm superíndice 3, considerablemente mayor que la del diamante, 3,52. Si bien esto puede parecer una ventaja para el filtro por peso, la realidad es que muchas veces el zircón pesa demasiado. En una prueba de peso en mano o hundimiento en frasco, caerá más rápido que un diamante. Esto, combinado con su aspecto visual atractivo, suele atrapar a buscadores confiados. Pero la debilidad del zircón está en su estructura interna. Aunque puede parecer duro, tiene una dureza real entre 6,5 y 7,5 en la escala de Mohs, lo que significa que puede ser rayado por cuarzo o por papel de lija de carburo de silicio, grano 9. Una prueba cuidadosa, aplicando presión lateral sobre una arista con un fragmento de cuarzo o lija fina, puede dejar una marca clara. Si la piedra falla esta prueba, ya no puede ser un diamante. Otro recurso confiable es la observación con lupa 10X. A diferencia del diamante, que presenta inclusiones internas puntuales o en formas geométricas, el zircón suele mostrar fisuras en forma de alas de mariposa, zonificación de color o múltiples fracturas internas parecidas al hielo roto. También es común encontrar un ligero desenfoque en sus bordes, una suavidad que el diamante no tiene. Este último refleja la luz de forma nítida y rectilínea. Bajo luz ultravioleta, el zircón rara vez fluoresce en azul. Algunos ejemplares pueden emitir un débil resplandor amarillento o anaranjado, especialmente si han sido tratados térmicamente para aclarar su color. Este tipo de fluorescencia, poco común en diamantes, puede ayudar a descartarlos. En joyas antiguas, el zircón fue ampliamente usado como sustituto del diamante, especialmente antes de la llegada de la zirconia cúbica. Muchas monturas del siglo XIX y principios del XX llevan zircones tallados que hoy confunden a herederos y coleccionistas. Aunque bellos, su valor es considerablemente menor, y reconocerlos evita sobrevaloraciones o fraudes involuntarios. Por todo esto, el zircón representa una de las últimas barreras antes de considerar una piedra como un candidato serio. Si supera todas las pruebas anteriores y además muestra dureza real, forma geométrica natural, brillo adamantino y no conduce electricidad, se justifica pasar a las pruebas más delicadas y complejas. Pero justo cuando parece que el camino está claro, aparece una amenaza más sofisticada: la moisanita. Este simulante no solo resiste el rayado y pasa la prueba térmica, sino que además engaña al ojo con una ilusión óptica sutil pero detectable. ¿Cómo se revela?
observando un fenómeno que solo aparece con lupa, la doble refracción. Entre todos los simulantes modernos, la moissanita representa el reto más serio para el ojo entrenado. Este material, carburo de silicio, SiC, no solo se acerca al diamante en dureza, 9,25 en la escala de Mohs, sino que también lo iguala en brillo y dispersión. Incluso engaña a muchos dispositivos térmicos. Pero guarda un secreto óptico que la traiciona, la doble refracción. Y es ahí donde una lupa de 10x, usada con cuidado, se convierte en la herramienta más reveladora. La moissanita refracta la luz en dos direcciones ligeramente distintas, un fenómeno llamado birrefringencia o doble refracción. El diamante, en cambio, es monorrefringente. La luz atraviesa sus facetas sin desviarse. En términos prácticos, esto significa que al observar las facetas internas de una moissanita con lupa, verás un efecto de duplicación leve, como si cada arista interna se viera dos veces, especialmente al inclinar la piedra en diferentes ángulos. Este efecto no es inmediato ni siempre fácil de ver. Requiere buena iluminación lateral y una observación meticulosa de las facetas internas o del pabellón, parte inferior de la piedra. Si una faceta parece doble o ligeramente desenfocada, especialmente en piedras talladas en corte brillante, es una bandera roja. En cambio, en un diamante real, cada línea interna se ve firme, única y perfectamente delineada. Además, la moissanita tiene una dispersión de luz mayor que la del diamante. A simple vista, esto puede parecer positivo, muchos destellos de color arcoíris, pero para un evaluador entrenado, es una señal de alerta. El diamante también dispersa la luz, pero de forma más controlada y menos chispeante. La moissanita, en ambientes con mucha luz, a menudo parece demasiado brillante, con flashes que distraen en vez de resaltar profundidad. Otra pista está en el color. Aunque muchas moissanitas modernas se producen en grados casi incoloros, las versiones más comunes tienen un tinte amarillento, verdoso o grisáceo, especialmente bajo ciertas luces. Este matiz puede notarse mejor al colocar la piedra sobre un fondo blanco puro y compararla con una referencia neutra. Un diamante verdadero del mismo tamaño y corte se verá más limpio, sin tonalidad residual. Algunas joyas incluso llevan grabado el nombre moissanite en el filete o cintura de la piedra, visible solo con lupa. Este micrograbado es obligatorio en ciertos países para evitar fraudes, pero no siempre está presente, especialmente en piedras antiguas o en réplicas no reguladas. La moissanita representa el punto más alto de confusión óptica, pero también es el umbral donde se definen las verdaderas candidatas a diamante. Si una piedra supera todas las pruebas anteriores y no muestra doble refracción, vale la pena considerar que podría ser auténtica. Sin embargo, incluso entre piedras verdaderas hay un giro inesperado que lo cambia todo. No todas vienen del subsuelo. Algunas se crean en laboratorios con tal precisión que engañan a la vista, la lupa y el probador. ¿Cómo se detectan estos diamantes sintéticos? La diferencia está en su historia de formación, y comienza con un cambio invisible al ojo humano.